Señor Antonio Cartañá, usted como gerente general de esta cooperativa, ¿nos podría indicar cómo se ha alcanzado este magnífico desarrollo? Es el resultado de la fidelidad de los socios, de una dirección inteligente y de una administración honesta. Cartañá es el gran gestor del cambio de la cooperativa. Papá siempre se quejaba en casa de que Pauliolo quería que la cooperativa no creciera y mira. Cartañá era un señor con todas las letras. Lo que se enojaba con papá era mamá. El incansable y perseverante Cartañá. Pero él me contó que Nicolás Repetto le dijo, de ahí la amistad que él tenía con Borlenghi. Como el gran fiscal que está acusando. Nuestro padre en la cooperativa, una admiración, una cosa. Por eso te digo, era una admiración total. Sí, de 905 socios que teníamos al comienzo de la institución, llegamos ahora a tener 120.000 socios. Fidelidad de los ¿Qué socios. proyectos tiene la cooperativa para el futuro? El futuro para nosotros es un presente, señor. Dirección inteligente. En Buenos Aires, para pan francés, no hay una máquina de esta importancia. Administración honesta. El primer supermercado lo tuvieron ustedes en la ciudad de Buenos El primer Aires. supermercado se inauguró el año 55 en esta casa. Don Antonio José Cartañá sabía muy bien de qué hablaba. Siempre en una posición de avanzada, siempre en una posición avanzada. Consultando actas de El Hogar Obrero, nos encontramos con nombres que venían haciendo historia: Nicolás Repetto, Juan B. Justo, Enrique Dickman, Ángel Mariano Jiménez. Con 18 años recién cumplidos, ingresa como socio a la cooperativa El Hogar Obrero. Transcurría el año 1923. Antonio Cartañá, dotado de una mirada humanista y solidaria, adhiere a la doctrina del cooperativismo, y con su participación en el Hogar Obrero, hicieron de él un cooperador fiel y consecuente. Hallamos su registro en el acta número 44 del 23 de agosto de 1925, con el número de socio 9147 y registrado con una acción. Mientras tanto, su ocupación laboral se desarrolla en el Banco de Canadá. Tenía un puesto importante. Sí, en el Banco de En el Banco de Canadá, sí. Era jefe de crédito o algo así. Papá militaba en la Federación de Empleados de Comercio. No sé por qué, porque en realidad... ¿Y había gremio bancario? Y no sé si habría gremio bancario, pero él estaba en la federación. De hecho, él y Borlenghi, Ángel Borlenghi, fueron los que trabajaron para la fundación de la Federación de Empleados de Comercio. La fundaron ellos dos, Cartañá y Borlenghi, o Borlenghi y Cartañá. De ahí la amistad que él tenía con Borlenghi, que se acabó, digamos, cuando Borlenghi se fue al peronismo. A don Antonio Cartañá lo seguimos conociendo en el testimonio de sus hijos. Cuando estaba en casa, después de cenar o de alguna manera, nos subíamos arriba de él y lo peinábamos, porque él tenía muy lindo pelo. Y entonces papá me sentaba en su falda y entonces muy despacio me hacía tomar la sopa. La mafalda de esa época. Sí. Ahora, papá nos acompañaba al colegio, a todos. Sí, no, así. Yo me acuerdo de eso, ¿sabes por qué? Él iba a paso redoblado y yo corriendo. Era muy severo también. Sí, y tenía arranques de bronca, ¿eh? Yo lo he visto tener arranques de bronca en la cooperativa. Lo que se enojaba con papá era mamá. Era en mamá. relación con esa. Porque papá trabajaba mucho. La relación entre mis padres era la demanda de mayor atención a la casa. Sí. Esas cenas, el venir tarde, el traer las latas abolladas, Claro, de la cooperativa. Claro, se traía siempre lo peor. Si no la llevo yo, ¿quién se la va a llevar? Que papá era muy seductor. Entonces, él hacía esto que vos decís, esperaba a los socios, pero también tenía como muchas... Tenía muchas familias, y entonces que había que les daba vivienda, y la señora tal, y la otra señora tal, y mamá se ponía... Gerente, ahora me acuerdo de una de las broncas de mamá. Cuando él era gerente, los sábados a la mañana atendía a los socios. Sí, a demanda espontánea. Y los socios iban y se sentaban y esperaban que lo atendiera el gerente. Y él los atendía a todos. Claro, no terminaba a las 12, a la 1, terminaba a las 3 de la tarde. Me acuerdo que me contó una vez que había venido un socio
con un paquete de azúcar, porque la cooperativa fraccionaba el azúcar, a decir que no tenía 1 kilo, sino no sé cuántos gramos menos, y había hecho la cola para esperar a los que... Continuamos leyendo las actas de la cooperativa El Hogar Obrero, donde encontramos a Antonio Cartañá como miembro suplente del directorio. No nos olvidemos que la cooperativa funcionaba bajo el régimen legal de sociedad anónima. Si bien era una cooperativa, la forma jurídica era sociedad anónima y tenía directorio, él era miembro del directorio. Hasta que en el acta número 1212 de la Asamblea del 21 de mayo de 1933 se lo incorpora al directorio con mandato por 2 años, junto a los compañeros Carlos Robeta, Alberto Murphy, Julio Berra y Ernesto Colombo. Decía que estuve tantos años viviendo en el edificio de Rivadavia, yo lo que veía era la devoción de los empleados hacia él y la estrictez de mi papá. En reunión del directorio por acta número 1214, del 27 de mayo de 1933, con la presidencia de José Bogliolo, se nombra a Antonio Cartañá como protesorero. Asimismo se resuelve como día de reuniones los sábados a las 18 horas. Porque lo mandaba a trabajar como no sé qué. En unas vacaciones. Aprendiste la vida vos también ahí, las cosas que contaba del reparto. En el camión, yo era el que bajaba las cosas, el tipo manejaba. Sí. En el camión era peronista, tenía todo el tiempo a Gardel puesto y tenía una conciencia de clase maravillosa. Al mejor patrón del mundo hay que poner una bomba en el culo. Seguimos relatando los comienzos de la vida de don Antonio Cartañá, quien se afilia al Partido Socialista con una comprometida militancia. El partido tenía en su época grupos operativos, armados obviamente. Mi papá formó parte de esos grupos operativos. ¿Sí? Y él me contaba que tenían un campo de tiro en el Bajo de Lugano. En nuestra memoria preservamos el testimonio de Juan Bautista de Pascuale, quien actuó junto a Antonio Cartañá y otros compañeros en la defensa de la Casa del Pueblo aquella fatídica tarde del 15 de abril de 1953. Llegamos al año 1937, por acta 1524 del 28 de agosto de 1937, Antonio Cartañá renuncia a continuar como miembro del directorio y lo designan, de manera rentada, para reorganizar la cooperativa El Hogar Obrero, con un sueldo de 450 pesos. Mi papá siempre se quejaba en casa de que Bogliolo no quería avanzar. Sí. No quería avanzar, quería que la cooperativa no creciera y el viejo quería, claro, expandirse. Más para adelante y él para atrás. Y entonces Cartañá es el gran gestor del cambio de la cooperativa, es decir. Mi padre era masón y yo me enteré después de su muerte. Él jamás lo dijo. Yo me enteré una vez que fui a dar una conferencia a la masonería, cuando era defensor del pueblo me invitaron, me encontré con un compañero del partido, ahí adentro. Sí. Cuando él estaba internado, en toda su internación finales, que duró varios años, lo iban a ver gente, preguntaban cómo estaba, le preguntaban a los médicos, y después me preguntaban a mí, o yo preguntaba a los médicos quiénes eran esos. Y eso después, hablando con los médicos, dicen, parece que estos son de la masonería. Que vienen a averiguar cómo se lo atiende. Acta 1525 del 8 de septiembre de 1937, respecto al contador gerente señor Máximo Schulze, con 21 años de antigüedad y estado de salud delicado, se resuelve indemnizarlo por los servicios prestados. 11 de septiembre de 1937, según consta en el acta 1526, el señor Antonio José Cartañá es designado gerente general. Y según me contó, Nicolás Repeto le dijo la gerencia, eso fue en el año 37, no sé qué mes. Asimismo, se debe mencionar que en la cooperativa sucedieron hechos no deseados. En acta 1534 del 16 de octubre de 1937 y del acta 1537 consta que exoneran al empleado Ramón Giachino y que expulsan al socio Antonio Sanolto. Por acta 1547 del 29 de enero de 1938, otorgan al señor Cartañá poder especial y total para todos los trámites administrativos y judiciales que llevará a cabo en representación de la cooperativa El Hogar Obrero. Continuamos con actas 1553 del 26 de febrero de 1938 y la 1554, donde nominan al edificio de Martín García y Bolívar como edificio Juan B. Justo.
Inaugura un monumental monobloc la cooperativa El Hogar Obrero. No podemos dejar de mencionar la inauguración del edificio de Avenida Rivadavia. Destacando la trascendencia de la obra que realiza la entidad propietaria, habla el doctor Nicolás Repetto. Siguiendo con el testimonio fílmico, recordemos las palabras del presidente señor Palacín respecto a la organización de la cooperativa. Se realizan asambleas seccionales de socios, las que eligen a su vez delegados para una asamblea general que trata, aprueba o rechaza la memoria y el balance del correspondiente ejercicio. Después de llenada esta misión, elige el directorio, compuesto por 9 titulares y 5 suplentes, por medio de votos secretos. En la imagen podemos reconocer al gerente general Antonio Cartañá. Yo creo que es una sombra, porque mi viejo lo enfrentó a Fernández y se fue. Él me dijo, una especie de fiscal en la sombra. Claro, eso... El día 6 de febrero de 2016, nominan como Antonio Cartañá al edificio de Humberto Primo y Maza, en el barrio de Boedo. El acto contó con la presencia de familiares de Cartañá. Nadie que habla de nuestro padre en la cooperativa se llena la boca, era una cosa, una admiración, una total, cosa, por eso te digo, era una admiración total. En aquella época era una... Y ahora, aún hoy, los viejos que lo conocieron. Falta mencionar que, con motivo de la inauguración del Shopping Spineto, en el mes de noviembre de 1988, tenemos la última imagen fílmica del señor Antonio Cartañá. Fueron más de 50 años de ininterrumpida y eficaz gestión. Valga esta edición como sentido homenaje.